Muy buenas noches. El tema que nos correspondió a nosotros fue estrategias de pruebas para inspección de vibraciones. El tema va a ser expuesto por nosotros tres. Los integrantes es Carlos Andrés Saavedra, Luz Marina Rojas y mi nombre es Brian Valderrama. A continuación vamos a presentar unas diapositivas en el cual vamos a presentar el tema. Listo, estrategias de pruebas para inspecciones de vibraciones. Lo primero, les voy a compartir la tabla de contenido, que vamos a empezar con una introducción, un análisis de vibraciones como proceso sistemático, el dato al hombre, inspección por vibración, condición de prueba, condición de operación, calentamiento e inspección visual, una técnica predictiva, monitoreos de condición, análisis de vibraciones, termografía, inspecciones visuales, límites permisibles y tendencias, consideraciones, conclusiones y referencias bibliográficas. Listo. Introducción. Actualmente los problemas de vibraciones estructurales continuamente se presentan con una gran problemática por la limitación de diseño que se podrían producir. Por esto, el problema de las vibraciones se ha vuelto de vital importancia en las estructuras y en las máquinas. El análisis de vibraciones como un procedimiento sistemático que apoya la política de mantenimiento y confiabilidad. Entonces, para administrar programas de mantenimiento basados en condición, la gran mayoría de los equipos rotativos de una industria pueden ser evaluados de forma confiable usando procedimientos relativamente sencillos y seguros. Los avances tecnológicos facilitan cada vez más el proceso de recolección de datos y hoy en día son muchas las empresas que se basan la captura de datos de condición de sus activos en sistemas de remoto y monitoramiento. El dato al hombre. Las ventajas que ha proporcionado la tecnología de monitoreo y de los sistemas telediagnósticos han revolucionado la forma en la que se administran los datos. Podemos acceder a información en tiempo real, evaluar los activos a diferentes niveles de carga en distintos horarios, evaluar condiciones transitorias, comparar los datos mecánicos con las variables operacionales y actualizar masivamente la base de datos de la maquinaria. Todo esto se ha facilitado por medio de un tiempo de análisis e información diagnóstica de fallas incipientes. Si bien el proceso de recolección de datos se hace cada vez más sencillo, confiable, seguro y económico, el análisis aún mantiene un alto componente de intervención humana. Listo. Entonces, apoyando la política de mantenimiento con información, cuando una máquina falla, el personal de mantenimiento y operación desea conocer el porqué del evento con la finalidad de ejecutar las acciones correctivas idóneas y tomando la prevención para evitar la ocurrencia de la falla. Pero frecuentemente existe una debilidad en el diagnóstico que impide llegar a la causa raíz, orientando los recursos en la mayoría de sus casos a corregir el síntoma y no la causa, lo que proporciona la recurrencia. No solo es importante conocer las características de la señal de vibración, además es necesario conocer las características de la máquina evaluada y las condiciones del proceso. Un buen análisis se debe hacer un buen observador de todos los parámetros que puedan influir en la condición operacional, mecánica y eléctrica de un activo. En resumen, los factores claves para garantizar un análisis eficiente y un diagnóstico confiable son: primero, conocer el tipo de máquina. Es esencial conocer el tipo de máquina evaluado, conocer si se trata de un motor de inducción alterna o un motor de corriente continua o de una turbina a vapor. Estos equipos presentan desempeños diferentes, componentes diferentes, modos de falla diferentes y estándares de aceptación diferentes. Lo mismo aplica para bombas. Conocer si la bomba es centrífuga o si es de desplazamiento positivo. No podemos confundir
el análisis de la vibración del activo de una máquina con otro. En segundo, conocer las características mecánicas y eléctricas. Es muy difícil tratar de encarar un análisis de señal de vibraciones si no se tiene la información precisa y clave, como por ejemplo pueden ser las RPM. También conocer si la velocidad de rotación es fija o variable. Conocer la relación de transmisión, potencia y capacidades eléctricas nominales. Datos que actualmente cualquier equipo trae en la placa o en un manual de operación y mantenimiento. Por normativa contamos con estos detalles. Pero además de esto es esencial conocer los componentes mecánicos como tipo de rodamiento, qué cojinentes se incluyen, la marca, qué modelo, qué fabricante, tipos de acoples, si estamos manejando directos, flexibles, transmisión por correas, por cadena, o si por su defecto es engranajes, que es el que más nos ocasiona vibraciones. Y las características de la base o estructura que soporta, si es sólida, si es flexible, si es flotante, si tenemos aislamiento. Todo eso influye para conocer las características esenciales del activo. Por tercero, tenemos conocer los modos y efectos de falla. Es importante conocer cómo las máquinas fallan, cuáles son sus problemas típicos y comunes que los afectan en un determinado entorno operacional o aplicación. Esto influirá en la medición y configuración de los parámetros de monitoreo, los cuales deben adaptarse a los síntomas o efectos de estos determinados modos de falla. Por ejemplo, el fallo de un rodamiento requiere el monitoreo y análisis de variables específicas, incluso dependiendo de la etapa del deterioro que se encuentra este componente. Así se hace necesario monitorear el nivel de ruido de alta frecuencia para vigilar el estado de lubricación, pero además medir la aceleración y el envolvimiento para detectar tonos y frecuencias asociados con problemas de desgaste en la pista. Es muy importante conocer los modos y efectos de falla. Por cuarto, conocer el proceso y el entorno operacional. Entonces, los principios de operacional son factores claves en el entendimiento de la dinámica de vibración y los diferentes problemas que debemos desarrollar un equipo rotativo. Es una debilidad común de los programas de inspección predictiva aislarse de la condición operacional, monitoreando y analizando los parámetros de condición, presumiendo una operación estable. Es muy importante conocer en qué estado tenemos el activo, en qué nivel está el proceso, si nos detiene todo, si el proceso es fundamental, si el activo está en su entorno, que es esencial para su operación ideal, o si simplemente lo tenemos en la empresa con unos déficits que puede ser un mayor RPM, un cambio de temperatura o una presión de fluido por condiciones que afectan como tal el equipo. Y por último tenemos conocer los antecedentes o historial del activo. Es muy importante, además de recolectar variables del estado, recolectar preguntas, revisar los antecedentes luego del evento de falla que pueden ayudar a identificar el causa del problema, verificar las tareas de mantenimiento previas a la falla, la calidad de estas tareas y los registros dimensionales que es de gran ayuda para la incorporación de tantos elementos como análisis. Ejemplo, una pregunta es, ¿cómo es una falla ocurrente? ¿El problema se presentó bruscamente o ha sido progresivo el deterioro? ¿Hubo un cambio operacional? ¿El equipo viene de un largo periodo fuera de servicio? Es muy importante tener conocimiento de si el equipo es nuevo, si es de segunda, si estuvo detenido en un tiempo o si va a entrar en operación o ha estado trabajando 24 horas para llegar a un análisis satisfactorio. Estrategias de pruebas para inspecciones de vibración. Cuando se lleva a cabo una inspección de vibración de un grupo de máquinas, se debe tomar en cuenta los puntos siguientes con el propósito de asegurar la consistencia de los datos. Condiciones de prueba. La firme vibración de una máquina depende en gran parte de sus parámetros de operación y de su estado físico.
Los parámetros de operación incluyen factores como velocidad de operación, carga, presión de descarga de la bomba y presión de entrega del compresor. La máquina debe estar en condiciones de operación normal cuando se recopilen los datos de la vibración. Si este no fuera el caso, la vibración no sería igual a las vibraciones recopiladas anteriormente. Condiciones de operación. Es imperativo que cuando se recopilen datos, las RPM de la prueba estén muy cerca de las RPM que se usaron en pruebas anteriores. En equipo accionado por turbinas, la velocidad se debe verificar usando un tacómetro estroboscópico portátil u otro, y la velocidad debe ser constante sin variaciones. Las presiones de las ondas deben ser el reflejo de las condiciones de operación normal. No se recomienda probar las bombas con las válvulas de descarga cerradas. Calentamiento. Todas las máquinas deben ser probadas totalmente calentadas. La temperatura de la máquina afectará la alineación y los juegos en operación debido a la expansión termal. Una máquina fría tendrá una vibración diferente a una máquina caliente, y esa puede ser a veces totalmente diferente. Inspección visual. Es importante la inspección visual de una máquina en operación mientras que se está probando la vibración, ya que se puede descubrir indicaciones evaluables acerca del estado de la máquina. Se debe notar las RPM y la presión de carga. Los puntos que se pueden verificar con esta inspección visual son las siguientes: si hay algunos ruidos inusitados, si hay rodamientos que se sienten calientes más de lo normal, si se pueden sentir un nivel de vibración excesivo, si hay algo inusitado en la operación de la máquina, si hay fugas de vapor o de fluidos aparentes, si los valores que indican los metros parecen normales, si el operador de la máquina hace algún comentario acerca del estado de la máquina. Técnicas predictivas, monitoreo de condición. El mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condiciones es aquel en el que se detectan de manera anticipada las fallas monitoreando variables específicas durante la operación de las máquinas con la frecuencia necesaria y la tecnología apropiada. Una vez se identifica el potencial de falla, se reporta y se estima el tiempo productivo disponible para planear un paro y realizar las intervenciones necesarias. Las técnicas predictivas o de monitoreo de condición aplicadas con mayor frecuencia sobre máquinas rotativas industriales como parte de una estrategia de mantenimiento predictivo son las siguientes. Vamos a ver ahora los análisis de vibraciones. Este método se basa en el principio de que las máquinas rotativas en operación vibran con cierto patrón de intensidad en función del estado de sus componentes internos en rotación. Para medirla, se usan colectores portátiles y sistemas de monitoreo continuo, colocando sensores de vibración lo más cerca posible a los apoyos de los ejes de las máquinas y capturando con el instrumento colector el patrón de vibración de los puntos medidos. Si los niveles aumentan y los patrones cambian, es posible detectar si hay un problema, así como conocer de qué se trata. El análisis por vibraciones permite detectar, entre otras, las siguientes fallas en máquina rotativa: desbalanceo de rotor, desalineación, holguras estructurales y de eje, agujeros, problemas en rodamientos y engranajes, problemas en polea, entre otros. Termografía. Permite relacionar los cambios de temperatura superficial de equipos industriales con incrementos del desgaste, fugas de vapor, cambios eléctricos, entre otros. Para la ejecución de esta técnica se utilizan cámaras termográficas que permiten a distancia obtener imágenes de los objetos coloreadas según la temperatura que se irradie por cada uno en el cuadro. La termografía permite detectar en maquinaria rotativa el sobrecalentamiento de rodamientos, ejes, conexiones eléctricas de motores, partes móviles de máquinas y muchas más.
También se usa para detectar fugas de gases, sobrecalentamiento de circuitos eléctricos, transformadores, entre otros. El ultrasonido. El sonido o energía acústica por debajo de 20.000 Hz se considera un ultrasonido y no se puede percibir por el oído humano. Tenemos fugas de gases, rodamientos en falla temprana, defectos en caja de engranajes, defectos de lubricación, entre otros. Producen en algunos casos sonidos ultrasónicos, por lo que para su detección se requiere un sensor y un colector ultrasónico para ver las señales y modularlas a un rango de frecuencia que se encuentre dentro de los niveles audibles por el ser humano. Tenemos las pruebas eléctricas estáticas y dinámicas en motores. Permiten conocer la calidad del aislamiento, el circuito de potencia, el estator, el rotor, el entrehierro y la calidad de la energía de los motores eléctricos, realizando pruebas estáticas con el motor detenido y pruebas dinámicas o con el motor en operación y con carga. Para ambas pruebas se usan colectores especiales o evaluadores de circuitos que se conectan en el caso de las pruebas estáticas directamente a componentes del motor que conducen la corriente. Y en el caso de las pruebas dinámicas, hacemos la conexión a los componentes del tablero de control de potencia de los motores a analizar. Las inspecciones visuales, vamos a profundizar un poco más en este. Aunque no se consideran una técnica predictiva, definitivamente la tenemos como una estrategia efectiva y económica para detección de fallas en progreso. Consiste en la toma y reporte de registros de incidencias evidentes alrededor de máquinas, tales como derrame de líquidos, fugas, componentes sueltos, obstrucciones e incluso ruidos y olores, así como la lectura y registro de indicadores de las máquinas como termómetros, manómetros, entre otros. Cada técnica predictiva tiene alcances específicos e idoneidad para la aplicación en ciertas máquinas o componentes industriales. Sin embargo, la mejor práctica es correlacionar diferentes técnicas en una misma máquina. De esta manera, pues podemos obtener diagnósticos más asertivos y a tiempo. También debemos tener en cuenta que la aplicación de una técnica predictiva por sí sola se va a considerar solamente como un monitoreo de condición. Y para que ésta haga parte de una estrategia de mantenimiento predictivo, se deben realizar acciones de corrección y optimización en los paros programados sobre dichas máquinas que han sido analizadas y reportadas, así como realizar un seguimiento periódico para mantener bajo control el conocimiento del periodo productivo de la máquina y contar con el apoyo de la Dirección de Mantenimiento y sus colaboradores. Para iniciar el plan de monitoreo de condición de vibraciones de máquinas de proceso, se recomienda como mínimo tomar unos valores globales en velocidad y aceleración RMS. Sin embargo, ¿cómo determinar si un valor es muy bajo o muy alto para la máquina a punto de medición? Lo primero que debemos considerar es que todas las máquinas en operación y en buen estado vibran con amplitudes diferentes debido a dos elementos esenciales. El primero tiene que ver con el diseño de la máquina y las fuerzas que se dan en su operación. Por ejemplo, tenemos un molino de martillos que pulveriza roca, experimenta y tolera por diseño niveles de vibración mucho más altos que una bomba o un ventilador pequeño. Lo segundo tiene que ver con la rigidez de su estructura y anclaje. Pongamos otro ejemplo. Vibra menos una máquina a una estructura rígida de concreto que la misma atornillada a un marco flexible de metal o que su motor esté emboladizo. Determinar el nivel justo para una máquina antes de requerir reparaciones o intervenciones preventivas, pues no es fácil. Sin embargo, para máquinas de proceso impulsadas por motores eléctricos, hay una herramienta de unas tablas que se asocian a la norma ISO 1810 que pues brindan umbrales permisibles de vibración para valores globales medidos en velocidades RMS en un rango considerado de baja frecuencia que corresponde al estándar de medición global en velocidad de cualquier colector de vibraciones. Los umbrales de vibración están calificados según el tipo de estructura o anclaje de la máquina. Es decir, si es rígida o flexible y según la potencia o tipo de máquina. Una vez que determinamos estos niveles permisibles o umbrales de alarma, es posible iniciar el programa de monitoreo por condición de vibraciones con un colector sencillo o de bolsillo, creando gráficas de tendencia por cada punto y máquina
que nos dan una mirada mucho más rápida a los cambios que pueden estar ocurriendo con el tiempo con referencia a los límites umbrales de alarma. Y para finalizar, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, el objetivo del análisis de las vibraciones consiste básicamente en definir claramente el origen de la vibración anormal. Otra conclusión que se puede sacar es que para determinar la severidad del problema, establecer el tiempo oportuno y para intervenir el activo y recomendar las actividades puntuales y necesarias de mantenimiento, para pues de esa manera retornar a la condición funcional y operación óptima de cualquier tipo de máquina a la cual estemos haciendo el análisis de vibraciones. Muchas gracias por su atención.